Hola a todos, muy buen día. Qué gusto saludarles otra vez más aquí desde Tlapohuía, Ser de Anáhuac, donde todas las mañanas nos reunimos el equipo de Caltonac en torno al Tonalpohualli para hacer la lectura correspondiente al Tonali de cada día. Lo hacemos siguiendo el Tonalámatl, que es la herramienta para seguir en la vida diaria el Tonalpohualli. Nosotros utilizamos el Tonalámatl y a través del Tonalámatl y sus imágenes hacemos una explicación acerca de lo que el Tonali nos está enseñando y nos está proponiendo para cada jornada. Hoy corresponde, una vez más, regresar al punto de el Tlahuiztlampa, un rumbo muy peculiar, es un rumbo donde hay elementos muy interesantes. Y hoy, pues de esos elementos que componen el ritmo Tlahuiztlampa, tenemos el signo Acatl. Acatl es el que corresponde al día de hoy y el numeral que corresponde es Matlactlihuanse, que es el número 11. Así que estamos en el número, en el tonali 11 Carrizo, Matlactlihuanse, Acatl. Vamos a proceder a su lectura, a dar lectura a este tonali y como todas las mañanas me da mucho gusto saludar en primer lugar a mi compañera Lili, que ya la tenemos aquí con nosotros. Buenos días, Lili. ¿Qué tal? Feliz día a todos. Muy feliz día. Y en segundo lugar también a nuestro compañero Tlacuilo Gerardo Ingram, que es quien hace posible las imágenes que vemos en este programa de cada mañana. Él es el que crea esas bellas imágenes y también les da forma a través de este programa. Entonces quisiera darle la bienvenida y saludarlo. Buenos días, Gerardo. ¿Qué tal, Rolando? ¿Cómo estás? Aquí listos, preparados para iniciar. Muy bien, Bienvenidos. mucho gusto estar con ustedes. Bienvenidos a todos los que nos ven tanto por Zoom como para quienes nos están viendo a través de Facebook y nos ven después en diferido en YouTube. Podemos proceder ahora sí, adelante a la lectura. Te cedo la palabra, Gerardo. Excelente, muchas gracias. También darles la bienvenida a Rosario y Marina que nos acompañan en la sesión de Zoom y a todos los que nos acompañan también en Facebook Live y en YouTube. Vamos a dar inicio, como siempre, ubicándonos dentro de la trecena que ya está muy cerca de terminar, la trecena C Cali, patrocinada por la señora Ispapalot. Bueno, pues ya estamos muy cerca de finalizar esta trecena. Estamos en el tonali número 11, en el tonali Matlactlihuanse Acatl, 11 Carrizo, y lo vemos aquí enmarcado en color azul en la parte derecha de la pantalla, indicándonos que ya estamos enfilándonos hacia la culminación de esta trecena C Cali. La misma coordenada vamos a ubicarla dentro del Tonalámatl para quienes sigan el Tonalámatl en el formato sobre la herramienta. Bueno, pues estamos exactamente en esa posición, ya muy cerca de terminar la lámina sexta de lo que corresponde al Tonalámatl. Y bueno, pues estas son las imágenes que el día de hoy nos van a acompañar en esta lectura. Matlactlihuanse Acatl, 11 Carrizo. Es una coordenada muy importante, ya que, bueno, todas son importantes, sin embargo, esta particularmente es importante para este periodo que estamos viviendo porque es el tonali, la coordenada que le da el nombre al año. Es el xutonali, es decir, el tonali que le da el nombre al año. Recordemos que cada una de las coordenadas nombran varias cosas, pueden dar nombre a un numen, a un objeto, a un concepto, a un animal, a una planta, a una persona. Bueno, pues también dentro del sistema del Tonalpohualli, también los años y los grandes periodos temporales, más allá del Tonalámatl, también toman su nombre de cada una de estas coordenadas. Así de importantes son los tonalis. Y bueno, pues el del día de hoy es el que le da nombre al año. Recordemos que esta idea del xutonali no corresponde como estamos acostumbrados a percibir el tiempo al modo pues tradicional, al modo gregoriano, vamos a decirlo así, en el que, bueno, pues tenemos unas ciertas reglas para
para dar el nombre a los años que corresponden a una numeración que tiene que ver con el nacimiento de Jesucristo. Bueno, pues aquí los años tienen otra lógica y tienen otra forma de ser nombrados, que van precisamente de manera cíclica, repartiéndose los nombres de 4 de los tonalis con los 13 numerales para darnos un total de 52 años. Bueno, pues nos encontramos desde el 23 de octubre del año pasado, ya en este año que se llama 11 Carrizo. Y bueno, pues el día de hoy estamos cumpliendo desde el 23 de octubre al día de hoy, se cumplen 105 días, ¿sí? Y que es cuando la primera vez que el Xutonali aparece. El Xutonali aparece 2 veces a lo largo de un año. Recordemos que el Tonalpohualli dura 260 días, por lo tanto, pues sucede la primera vez, corren 260 días, y va a haber una segunda ocasión en la que el Xutonali, es decir, el nombre del año, ocurra, y eso va a suceder justamente cuando termine el año, en el día 365. Es un poco, es una manera muy resumida de explicarlo, es mucho más complejo que esto, pero bueno, bástenos saber de momento, para no extendernos demasiado, que este es el tonali que le da el nombre al año, y ahí radica parte de su importancia en esta ocasión. Y bueno, pues Acatl, el carrizo, que también a veces algunos lo traducen como caña, pues es un elemento muy importante de la naturaleza. Son estos carrizos, estas varas rectas y rígidas que crecen en las riberas de los ríos y de los lagos, y que son una de las materias primas pues predilectas para la creación de varios objetos y de varias cuestiones. Particularmente se creaban con ellos, y es la forma en la que están representados en el Tonalámatl, flechas, dardos, lanzas, todo este tipo de material que se utilizaba precisamente para el combate y para la guerra. Bueno, pues eran parte de lo que se lograba fabricar con esa materia prima tomada de la naturaleza, de los ríos y de los lagos. Recordemos que los carrizos son unas varas muy, muy rectas, que además están huecas, así que tienen una resistencia muy grande, una fortaleza también que se incrementa a la hora de que se juntan varias varas, ¿sí? Porque una sola, pues sí es factible que se pueda llegar a quebrar o a romper, pero una vez que las unimos, pues prácticamente se vuelve un conjunto invencible. Sin embargo, su ligereza y el hecho de que estén huecos estos juncos, estas varas, bueno, pues lo hacen un material excepcional para muchas cuestiones. Evidentemente, al constituir el cuerpo de las flechas, de las lanzas, de los dardos, todo eso, pues bueno, también lo vuelven un emblema de la guerra, ¿sí? Las flechas, el carrizo, también es un emblema de la guerra. Y en ese sentido, aquí lo vamos a ver precisamente representado de otra manera. Aquí, en el glifo que les presenté anteriormente, bueno, vemos simplemente las varas adornadas, atadas por este moño rojo y adornadas con las plumas de la cola de un cuautli, de un águila. Bueno, pues aquí lo vemos, el mismo glifo, en una de sus versiones, digamos, también más recurrentes, que es ya en forma de flechas, que insisto, es uno de los elementos principales con los que se representaba este glifo, porque también era uno de los elementos que más se fabricaban con este extraordinario material. Entonces, al estar así representados, bueno, pues también son un emblema de la guerra y de los guerreros, porque el atado de las varas, el atado de los carrizos, sabemos que, como lo acabo de mencionar, pues un solo carrizo por sí solo, pues puede ser muy fuerte, puede ser muy flexible, muy ligero, pero es susceptible de llegarse a romper, lo cual, pues esa debilidad pues ya no es tal. Cuando se une a otros carrizos y son atados, bueno, pues ahí ya se convierte en un conjunto prácticamente indestructible. Y aquí vemos precisamente al glifo en su formato de flechas, precedido por el señor Iztlacoliuqui, que no es otra cosa más que una de las advocaciones
de el señor Yayauqui Tezcatlipoca, el Tezcatlipoca negro, el señor del espejo humeante. Y aquí lo vemos precisamente aparecer, sentado en el Ipali de los señores, él que es el guerrero arquetípico, bueno, pues aquí aparece en una forma distinta, aludiendo a otras cualidades que tienen que ver con cuestiones como el frío, las heladas, ¿sí? Y también tiene su relación con los aspectos, con ciertos aspectos de la vida de la planta del maíz. Aquí vemos al señor Iztacoliuqui precisamente con todas las características de Tezcatlipoca, como son el espejo que tiene en la sien, el maquillaje típico de las 3 bandas negras en su rostro, pero además hay también el anáhuatl, que es este collar, este adorno de concha redondo, atado por estas tiras de color rojo. Son 3 de los elementos que podemos identificar como típicos de Yayauqui Tezcatlipoca. Pero además, tiene una cualidad que no le falta una pierna como a Tezcatlipoca y que además está vendado de los ojos. Es algo muy característico del señor Iztacoliuqui. Otro dato interesantísimo es que vemos cómo tiene un quetzal posado en su cabeza. Sabemos que la cabeza pues es el sitio donde se generan las ideas, donde se generan pues, prácticamente la percepción, y este personaje tiene la percepción de la vista cancelada, ¿sí? Al tener tapados los ojos, evidentemente sabemos que cuando la vista nos falta, pues los demás sentidos entran al quite y se potencian precisamente para poder sustituir ese sentido de la vista que ya no está ahí o que de alguna manera ha sido tapado o cancelado por el momento. Bueno, pues los demás sentidos se incrementan. Así que la percepción, ¿sí?, de la realidad se altera, porque de esta manera podemos ver hacia la oscuridad interna, hacia nuestro propio ser interno. La meditación, la hipnosis, el sueño y por supuesto la muerte, pues son estados precisamente que nos llevan hacia ese interior, hacia esa oscuridad. Entonces, Iztacoliuqui tiene esa cualidad, pero además su pensamiento es un pensamiento que está ahí marcado por el quetzal. Sabemos que el quetzal alude a la riqueza, a lo valioso, a lo bello, ¿sí? A todo lo que es valioso y bello, el quetzal lo está representando, y bueno, pues el quetzal, al estar posado en la cabeza de Iztacoliuqui, pues alude precisamente a esas ideas. Además, este quetzal pareciera estar conectado mediante este flujo de color amarillo que lo conecta con el hombrecito que está en la parte de arriba, que es otro elemento importante. Prácticamente aquí todas las imágenes están prácticamente unidas en una especie de, pues de ciclo que vemos ahí que se junta, porque Iztacoliuqui mediante el quetzal se conecta con el hombre que está de color rojo en la parte de arriba, y este hombre a su vez está señalando y prácticamente enlazándonos también con ese otro Ipali, ese otro asiento señorial que está en la parte de arriba, con el asiento cubierto con la piel del ocelote, que ya hemos mencionado, que también es otro de los emblemas que nos hacen reconocer cuando es un asiento de un señor, de un gran señor, de un gran personaje o de un numen. Pero en ese asiento, en lugar de estar ahora un personaje, lo que tenemos ahí es un tepostli, un hacha de color rojo que está puesta en ese otro Ipali, pero que además está manando fuego y humo. Es muy interesante esta cuestión. El hombrecito además está completamente tonado, completamente de color rojo, todo él desnudo y en una posición bastante peculiar, porque tiene su cuerpo como torcido, como si estuviera contorsionándose, porque su mirada, ¿sí?, va, y su torso están girando hacia un lado y sus piernas están mirando justamente hacia el lado donde el hombrecito señala, que es precisamente en dirección a ese Ipali. Acatl, estamos llegando al inicio de esta
secuencia guerrera que tiene que ver todo con la guerra, pero lo estamos haciendo para circular a través de estos signos o glifos en el cierre de la trecena. Vamos a cerrar la trecena con estos tres, con Acatl, con inmediatamente después va a venir Ocelot, inmediatamente después va a venir Cuauhti, para además cerrar completamente la trecena, cuyo espíritu es justamente el valor guerrero, representado por Itzpapalotl, esa mariposa de obsidiana, de esa navaja de obsidiana, es justamente quien hoy nos está reforzando con Tezcatlipoca presente el mensaje de ese valor que tienen los guerreros. Pero ese valor tiene una descripción muy interesante que ahora vamos a señalar. También es importante entender que Acatl, y de la misma forma que funcionan el Tonalámatl en específico, y todos los contenidos que tienen que ver con aspectos filosóficos en Sema Náhuatl, el lenguaje gráfico, tienen la gracia de ser muy específicos y a la vez tienen una amplitud, porque representan cuestiones particulares que a su vez eh, definen conceptos mucho más amplios, como es el caso del Quetzal, que está ahí, nada más por poner un ejemplo, que representa al ave misma, pero el ave misma nos está indicando una serie de cualidades, de belleza, de singularidad, de fascinación, y sobre todo también nos está otorgando un grado de depuración del ser, de un ser, porque al final el Quetzal es una depuración de la existencia misma, de la vida, de esa fuerza vital que estábamos revisando ayer a través de Malinali, que nos hace conscientes de cómo tomamos del ambiente materia y generamos vida, de la misma forma que tomamos de lo que nos rodea y con eso generamos cosas. Ahora estamos transitando en secuencia, desde luego, a este signo que es, por su parte, una materia prima, como es el carrizo. Pero el carrizo también se presenta, o suele presentarse, no siempre, pero suele presentarse también como una de sus usos más importantes y que además le agrega significado, que es el instrumento de la guerra. La guerra vista en todos sus aspectos, pero aquí vale la pena también analizar uno muy particular, y es el hecho de que, bueno, a veces la guerra es inevitable, ¿no? A veces la guerra también ocurre. Hay, a veces puede ser incluso que estés en un ambiente en el cual pues tengas que defender a tu familia del ataque de un ser vivo, de un ocelote, de un ser que pueda poner en riesgo en nuestro mundo. A lo mejor puede haber esa clase de peligros y tú tienes que encararlos. En ese momento la guerra, la realidad se torna el poner en juego a lo mejor la vida, ¿no? En determinados casos, o imagínate, ante determinadas circunstancias donde una persona cercana a ti está en peligro y tú tienes que poner todo tu físico en riesgo para poder solucionar esa situación. Esto precisamente es lo que está marcado como valor. Y cuando nosotros tomamos un arma, estamos poniendo justamente nuestra vida, en el caso del combate, en el caso del enfrentamiento, estás poniendo tu vida en ese artefacto. ¿Sí? Ese artefacto no deja de ser simplemente un artefacto y se convierte en algo muy importante y vital, en todo caso. Entonces, al verlo de esa forma, también adquiere otro significado. El arma que toma como base el carrizo es justamente en lo que el guerrero confía, es su instrumento. Y a partir de ahí se abre una serie de significados del arma, para entender el arma y cómo el arma se entiende como aquello que nos sirve para ir en la vida, para defender nuestra vida, para sostener nuestra vida en él y para confiar en él nuestra vida, ¿no? En un sentido amplio y que puede desglosarse en muchos conceptos, pero es básicamente una dualidad que entendemos al ver el signo Acatl siempre. A veces flecha, en este caso adornada incluso con plumas de águila y con un montón de emblemas que nos recuerdan la guerra, que nos recuerdan la unión, porque al final, así como tenemos la parte en que somos seres individuales dentro del Tonalámatl y se nos pide nuestra depuración propia, nunca se pierde de vista que estas facultades también van a beneficiar al grupo, van a beneficiar socialmente, así que una actitud guerrera, como la representa Acatl como principio de esta secuencia de guerreros, que durará 3 Tonaltin,
entonces representa eso y se pone como un valor máximo. Y por eso mismo tiene como su regente al máximo guerrero que puede existir, al más valiente de todos, al más poderoso de los númenes creados, númenes creadores, perdón, que son los que han generado toda la realidad, que en este caso es Yayauqui Tezcatlipoca. Probablemente me atrevería a decir que entre los númenes podría ser el más importante en el Tonalpohualli porque su presencia es abrumadora, incluso sus identidades son múltiples y juega papeles muy importantes tanto en las sagas cosmogónicas como en la narración de todos los días, siempre está presente y esta no es la excepción. Aquí nos viene a presentar dos de sus facultades principales, una la guerrera porque está enfrente del signo Acatl, está en un Icpali, está ataviado con sus cualidades para que no nos quede duda que este es Tezcatlipoca, pero tiene la venda en los ojos que también nos habla de esa visión hacia el interior en primer lugar y también la capacidad que nos da esa capacidad de visión interior, de percibir de maneras diferentes lo que nos está rodeando, ¿no? A veces los sentidos pueden ser fácilmente engañados, hasta en trucos ahora que vemos en internet, los estereogramas que a mí me encantan, pero es algo a través de cual la vista está haciendo, conociéndose sus formas de reaccionar ante el estímulo visual y cómo el cerebro responde ante eso. Entonces, por eso a veces se puede prescindir de eso y es, una vez más, un significado específico a la vez, porque es uno de los sentidos que más utilizamos, pero también nos está poniendo en general la posibilidad de analizar desde muy diversas perspectivas lo que nos rodea. Y por eso está ahí vacante y esperando un Icpali más, un Icpali que está incluso paralelo al Icpali de Tezcatlipoca, en el cual estamos nosotros invitados a colocarnos ahí siempre que cumplamos con el grado que se pide, ¿no? Tener un grado de compromiso con el hecho de ser guerrero. Y viene eso también acompañado con el Tepoztli, que simboliza generalmente la autoridad, y la autoridad, recuerden que la dan efectivamente los actos, ¿no? Vemos también ese ser que nos recuerda mucho a todos los personajes que siempre nos indican que están muy cargados, que tienen completamente su energía. Ese ser tiene completamente su energía y su flujo, ¿sí? Al entrar inmediatamente en contacto con el Quetzal, está creando un contexto, está creando un mensaje que nos está hablando de que hemos analizado precisamente en los días anteriores que precisamente nuestro proceso como seres naturales, que ingerimos parte de la naturaleza o de lo que nos rodea, y también tenemos una expulsión de ese mismo contenido que en este caso queremos siempre entender la parte literal para poder leer lo que es excremento. El excremento no es precisamente algo que sea un desecho que haya que tirar a miles de kilómetros de aquí para que nadie se acerque, ¿no? Sino más bien entender que ese sustrato que producimos es algo que le devuelve al entorno lo que nosotros no utilizamos y que lo razonable es devolvérselo a ese entorno, ¿sí? Para que pueda generar todo lo demás, todo lo que tiene que existir. Si nosotros se lo quitamos y vamos a tirar a miles de kilómetros o al mar, no es precisamente muy benéfico para el lugar del que lo estoy tomando. En fin, aquí es entender el mundo desde otra lógica, de otra perspectiva de un pueblo que tenía una visión un poco diferente y sobre todo, y lo más importante, una forma de dar seguimiento al tiempo de una manera espiral muy diferente, donde todo es ciclo, donde hay diferentes ciclos para irlos entrelazando e ir moviéndose todo dentro de la cuenta de 260. Y uno de ellos es precisamente la trecena, en la cual estamos llegando al número 11. Ese número que tiene esa, ya de por sí matemáticamente tiene esa cualidad de ser primo, matemáticamente es peculiar a la hora de ser manejado, pero en el orden de 13 estamos ya asentándonos en un momento de iniciar el tránsito final de la trecena. Nos piden en esta ocasión y en esta coordenada, porque sitúan al número 11 justamente perdón, al Tlahuistlampa en esta columna número 11, ya me estoy adelantando un poquito, pero vale la pena, nos están también poniendo una relación más hacia Mictlampa. A pesar de que estemos en una coordenada de Tlahuistlampa, nos están haciendo también reflexionar en ese pensamiento anterior por la presencia de Chalmecatecutli, por la presencia también incluso de la
el sentido en el cual se siente cuando tú llegas al 11 que ya estás al final, ya estás en el punto de entender una reflexión final y en este caso estás entendiéndola como guerrero, ¿no? Con ese espíritu que necesitas y más que guerrero, con el valor y la determinación, que es lo que en términos generales el concepto de guerrero emplearía y que hoy pone como prioridad para leer y comenzar la lectura de este tonal. Huilo, una planta que crece derechita, buscando el sol. Tal vez por eso es que representa a veces los rayos solares, ¿no? Y además, bien dijiste, es hueca. Y yo quiero interpretar ese espacio vacío como el área de posibilidades, ¿no? Como la idea de pensar que si yo, como esa planta, voy buscando esa luz, esa fuerza del sol, bueno, ese espacio que hubiera dentro de mí, que sea el medio por el cual puedan descender esas ideas, ¿no? Ese quetzal me pueda hablar. Yo veo el quetzal parado arriba de Tlacoliuqui y pienso que tal vez le dice esa frase de Charles Bukowski, ¿no? Hay momentos en que esos ojos dentro de tu cerebro te devuelven la mirada, ¿no? Entonces a lo mejor le está diciendo eso. Desconéctate un poco de lo que ven tus ojos para que puedas ver con los ojos del alma, del espíritu o como uno le quiera llamar, de esa inspiración que viene de ese conectarse, como bien decías, Rolando, con que lo representa ahorita aquí Chalmucatecutli, esa herencia de esa humanidad anterior, ¿no? Que a veces necesitamos conectarnos con ella para entender cuál es nuestro propósito o qué es lo que queremos desarrollar en este espacio-tiempo como guerreros, ¿no? Y me gustó mucho eso que dijiste, que tus actos te dan la autoridad. Y es verdad, conforme tú vayas haciendo en este caminar y vayas siendo un guerrero que ayuda a motivar a otros, que sigue a un gran líder, un guerrero que hace equipo, un guerrero que no se detiene, que a pesar de lo que pueda pasar se levanta, ¿no? Se levanta con entusiasmo. Bueno, pues vamos a ir transformando nuestro entorno. Recordaba también esos rituales de transición de los pueblos muy originarios y que todavía algunas tribus practican, ¿no? En el que a los jóvenes, bueno, a los niños en esa transición a jóvenes, los vendaban y los dejaban en el bosque o en la selva para que ellos, sin esa capacidad de visión, pudieran percibir y pudieran sentir ese cambio de niños a jóvenes o a adolescentes. Entonces tenían que desarrollar o avivar su oído, el sentido del tacto, y creo que a veces nosotros necesitamos experimentar eso. No sé, los que han ido a la montaña, yo creo que sí han tenido ese impulso de sentarse, cerrar los ojos y escuchar, ¿no? O sentir el viento, sentir el pasto bajo los pies, conectarnos y conectarnos más hoy que vamos a partir del mediodía entrar a esta coordenada que como ya nos explicó el Tlacuilo, pues le da el nombre, ¿no? Es la coordenada del Xutonali. Entonces vamos a ver qué clase de guerreros queremos ser o vamos a vivir como guerreros en este pequeño trance que vamos a tener a partir de hoy. Vamos a decidir, les quiero leer acá un relato que se llama ¿Qué escojo hoy? Como para que digamos qué tipo de guerrero queremos ser en estos tonales que vienen. Dice, se dice que el discípulo de un venerable sabio estaba extrañado y sorprendido de que su maestro estuviese siempre sonriente y feliz, a pesar de las dificultades que tenía en la vida. Intrigado un día le preguntó, maestro, ¿cómo es que siempre te ven tan contento y satisfecho? El maestro le respondió, amigo mío, no hay secreto alguno en esto. Cada mañana cuando me despierto, me hago esta pregunta a mí mismo.
¿Qué escojo hoy? ¿Alegría o tristeza? Y siempre escojo alegría. Entonces estamos en un punto de decidir, escoger cómo queremos que sea nuestro día a día, qué tipo de persona, qué tipo de acciones vamos a tener, ¿no? Y sobre todo mostrar con esas acciones lo que hay dentro de nuestro corazón, lo que en realidad somos. Y si pensamos que no hay mucho que dar, bueno, pues vamos entonces a pensar en ese espacio posible que tenemos para recibir y transformarnos, pero desde nuestra esencia, desde el fondo, para ser unos, como esas plantas así, que crecen hacia buscando la luz del sol. Y recordemos que ACAT pues también permite el paso del sonido y también emite a veces canciones, ¿no? O música. Imagínense poder ser ese medio por el que la música se genere. Entonces son muchas ideas que podemos instalar hoy en nuestro pensamiento, que sean así floridas, hermosas como ese quetzal, y que nos permitan ver más allá y mostrar en realidad esa fuerza como ese rayo del sol cuando llega, esa dirección que tenemos que tener en este mundo que a veces nos sacude, ¿no? Vamos a ser firmes como esos ácate, vamos a ser firmes como el carrizo o como los otates, ¿no? Cualquier planta como esa. Y si queremos recordar al bambú, que también es como que tiene esa estructura, bueno, recordemos que a veces un guerrero se demora en salir y en crecer. Pero una vez que está listo, se eleva, se eleva, se eleva, y bueno, cuando lo vemos es majestuoso. Así nosotros. Micrófono. El otro elemento que compone la coordenada, pues es el 11, y aquí tenemos ya, precisamente, ya lo mencionó Rolando, a Chalmecatecutli, este habitante del Mictlán, este ser que también era uno de los que, este numen, que era también uno de los que, digamos, acompañaban y ayudaban a las labores corresponden al ámbito del Mictlán, al señor Mictlán Tecutli. Bueno, pues Chalmecatecutli también está en el numeral 11 y es interesante porque Mictlantecutli y Chalmecatecutli, ambos habitantes del Mictlán, aparecen después del 5. Después del 5 aparece el 6 y ahí está Mictlantecutli. Y luego duplicamos el 5, llegamos al 10 y también el siguiente, o sea, después de la duplicación también del 5 otra vez, tenemos de nueva cuenta a un ser del Mictlán acompañando al numeral. Es muy interesante este juego, digamos, de los tonali, sobre todo de la parte cualitativa de estos números, porque estamos acompañados siempre por personajes del Mictlán, siempre que tenemos, después del 5, que es el número transgresor, que es el número que nos posibilita el acceso a otro nivel. Bueno, pues en el 5 y en el 10, después en el 6 y en el 11, tenemos siempre a estos personajes del Mictlán acompañándonos y precisamente otorgándonos esas cualidades, porque recordemos que el ámbito del Mictlán es el ámbito del silencio, de la oscuridad y del reposo, ¿sí? Y recordemos, como siempre lo decimos, el Mictlán no solamente es la muerte, sino que es todo aquellos estados en los que nos abstraemos de nuestro contacto con la vida exterior, con la vida en la vigilia, y también el sueño es parte de ese ámbito del Mictlán. Entonces, Chalmecatecutli está aquí precisamente acompañando a este numeral y lo hace también en compañía de otro animal, otro acompañante que es un ave. El ave en este caso es el alotl o alo, que no es otra cosa más que el papagayo, la guacamaya roja, que es este precioso animal de plumas rojas, básicamente, que también tiene plumas azules y plumas amarillas, pero que el color rojo es el que domina precisamente su plumaje, tal cual precisamente estamos en una coordenada del Tlahuistlampa, que es de color rojo, por cierto, es el color del amanecer, el color de la aurora. Y aquí está presente justamente el alot, también añadiendo esas cualidades que le dan
de esa ave tonada, de esa ave solar, de esa ave mágica y también medicinal, porque también tenía algunas eh, pues, implicaciones en términos de lo que era la medicina y pues parte del nahualismo. También las plumas y el ave misma pues tenían cierto simbolismo y significado al respecto. Al Tlahuiztlampa le correspondió durante esta trecena, porque ya es el último Tlahuiztlampa que tendremos en esta trecena, le correspondieron los numerales 3, 7, 11. Muy interesantes, muy importantes. El 3, recordemos que es el que hace que la dualidad se active y genere un tercer algo, ¿no? Puede ser cualquier cosa, un hijo, ¿no? Hasta la unión de dos fuerzas que generan un tercer movimiento, incluso con el mismo tipo de difracismo que se utilizaba dentro del lenguaje. También ocurre eso, que se fusionan dos conceptos para generar un tercero. También es una forma de entenderlo. Después tuvimos a Tlahuiztlampa en el número 7, ese número que representa la cúspide de la trecena, porque es el punto medio en donde ocurre el cambio, ocurre la transformación que influye hacia el final. Y ahora a Tlahuiztlampa le toca el tonali también para cerrar el número 11. Este número que les decía matemáticamente es singular, y dentro la simbología que podemos asignar de parte del Tonalámatl mismo, tenemos esta presencia interesante y especial de un ser de Mictlan, un ser que solemos ver en muchas imágenes. Son los seres que habitan ese lugar de silencio, que están donde se encuentra esa esencia que hace que se genere nueva vida. De donde fue Quetzalcóatl a traer los huesos, bueno, pues de ahí, desde ese lugar, desde donde proceden las cosas, ahí tenemos hoy una cita para darle complemento al signo, que en este caso es el signo guerrero, signo que además viene con los ojos tapados, y aquí nos están haciendo una alusión a Mictlan muy directa, que nos puede fácilmente hacer entender que esto se nos está pidiendo es una acción de guerrero, de reflexión por el cierre de trecena, por el entendimiento que se tuvo, por lo que se ha recorrido, por lo que se hizo en la secuencia de tonales que se dieron y que tomaron como punto de partida el tonali Secali, un tonali que como símbolo es el lugar primigenio, la cueva, el lugar, el adoratorio primigenio. También es el mismo ser humano dentro del útero, hace una referencia también a ese, y también una vez que adquirimos corporalidad y que salimos al mundo, nuestra casa también, la casa de nuestro ser, es nuestro propio cuerpo, ¿no? Entonces tiene un gran significado que va matizándose. En este caso, al hablarnos del signo de los guerreros, del signo que además agrupa también a diferentes guerreros, y que se nos pide ir una vez más a Mictlan y entrar en esa casa oscura en algún momento del día y observar, creo que tenemos una sensación clara de que no estaremos en la oscuridad. Tenemos las plumas de Alotl que siempre van a significar con ese rojo, ese tono, esa energía, esa influencia de la vida que rompe el silencio, precisamente en donde en este sitio, en este plano en el que vivimos, el silencio no existe porque estamos nosotros, porque nosotros hacemos ruido. Cuando el ruido se termina, cuando se pasa al estado de reposo, entonces tenemos silencio. Entonces hay un momento del día para hacer silencio, pero aún en ese silencio nosotros vamos a introducir nuestra vida, nuestro color, nuestro sentido, el tono ese que llega hasta nosotros y que está representado claramente por Alotl, ¿no? Entonces tenemos un día con un balance interesante, muy propositivo. Por un lado, asumir el valor, la garra, la determinación que puede tener el guerrero, y por el otro, ser capaces también de, a pesar de ir a un viaje introspectivo o de análisis, de cierre de trecena, tenemos también la luz de nuestro lado, tenemos también la luz que representa justamente este conocimiento que nos va marcando pautas, que nos hace entender. Hoy eso adquiere mucho mayor significado a través de esto que mencionaba Gerardo de Shitunali, que nos permite entender que en el correr del tiempo dentro del Tonalámatl es siempre espiral, siempre espiral. ¿Y eso qué significa? Que
no vamos a, que no es una cuestión como de ida y retorno, sino es de un permanente avance. Y dentro de ese avance van ocurriendo cosas. Recordemos, por ejemplo, nada más para tomar una parte de lo que ha sido el aprendizaje, tuvimos recientemente al inicio una imagen de pronóstico en la cual traíamos a una persona cargando un paquete, ¿no? Y días después, pero era pequeño, y después, días después, en el mismo tonalama, vemos a alguien cargando algo muy, muy, muy grande, ¿no? Pero ahí no termina. Él va a seguir avanzando y va a volver a hacer eso en muchas ocasiones. En este caso, en todas las 3 escenas, después de lo mucho poco que se haya logrado, que se haya trabajado en ellas, al llegar a este momento, vamos a hacer una pausa, una reflexión, pero la perspectiva desde la que lo vamos a hacer en cada 3 escena es distinta y en esta en especial es con esos ojos vendados, con esa vista hacia la casa interior, ¿no? Es parte de los requerimientos que se tienen como guerrero, como Tezcatlipoca en ese aspecto, la dualidad, el conocimiento interior y el valor. Entonces, creo que ya como mensaje de base está claro y ahora veremos cómo va a influir todo esto, cómo va a repercutir al analizar próximamente las imágenes mánticas. El micro también se me iba. Encontré aquí un relato que se llama Cielo o inframundo, tú escoges, y habla de un guerrero. Dice, se dice que un guerrero samurái fue a ver al maestro Zen Hakuin y le preguntó, ¿existe el infierno? ¿Existe el cielo? ¿Dónde se hallan las puertas que me llevarán a ellos? ¿Dónde está la entrada? Era un guerrero sencillo. Los guerreros siempre son sencillos, sin astucia en sus mentes. Solo conocen 2 cosas, la vida, la muerte. Él no había ido allí a aprender ninguna doctrina, tan solo quería saber dónde estaban las puertas para evitar el infierno y poder entrar en el cielo. Hakuin le responde de la forma en que solo un guerrero podría haberle entendido. ¿Quién eres?, preguntó Hakuin. Soy un guerrero samurái, respondió el guerrero. Incluso el emperador me respeta. Hakuin se rió de él diciendo, ¿un samurái? ¿Tú? Pero si pareces un pordiosero. El samurái se sintió herido en su orgullo y olvidó lo que había ido a hacer. Con furia, se quitó la espada del cinto y se dispuso para matar al maestro Hakuin. Este le dijo entonces, esta es la puerta del infierno, esta espada, esta ira, este ego son las llaves que la abren. El samurái entendió inmediatamente, entonces colocó nuevamente su espada en la funda. Hakuin le dijo, así es como se abren las puertas del cielo. Interesante, ¿no? Tiene ahí para reflexionar, ahorita que decíamos, ¿qué tipo de guerrero quiero ser? Y verdaderamente que Akat aparece en nombres muy importantes, ¿no? Recordemos a ese gran líder que menciona la historia, incluso a veces hasta parece mitológico, ¿no? Seacat, Opitzi, Quetzalcóatl, también el mismo nombre de Ome-Acat. Entonces, de verdad, Acat vamos a ponerlo hoy en nuestro nombre, aunque no sea nuestro glifo de Tonali, recordemos que nosotros podemos de los Tonalis agarrar o de los signos, agarrar los atributos que necesitemos, ¿no? Por ejemplo, yo hoy, os digo así sinceramente, me voy a poner el Acat, porque hoy necesito ser así entera, fuerte, que mis actos hablen por mí. Entonces voy a pensar en ese Acat, me voy a parar frente a mis autoridades derechita y sintiendo como ese rayo de luz que llegue a mi persona. Entonces, para esto nos sirve el Tonali, para prepararnos en el día a día, para que nosotros podamos de estas lecturas, de estas imágenes, tomar lo que necesitemos para enfrentarnos a la vida como esos guerreros que van en su camino firmes, haciendo comunidad, con ganas de triunfo. Y bueno, pues ahí voy a agarrarle una pluma a ese Alot, a ver si no se enoja, y me la voy a poner también. Imaginariamente en nuestra cabeza nosotros podemos construirnos, reconstruirnos. Es más, todavía estamos terminando esa coordenada que decíamos, estamos en ese renacer, en ese reverdecimiento. Pues hoy yo he renacido y me asumo así en esa esencia del Acat.
¿no? Decía Carl Gustav Jung que cuando miras hacia adentro es cuando despiertas, ¿no? Cuando entonces renaces, ¿no? Pues que se sienta ese renacimiento, y si voy a descender al Mictlán, pues quiero ir con ese rayito de luz que representa Acac, con esa compañía de Chalmacaticupli, que mucho me tiene que enseñar el día de hoy. Así es, la actitud del guerrero es la actitud precisamente que lleva a la consecución de muchas cosas, y a una actitud ante la vida que nos puede, como el samurái, acercar hacia un polo o hacia el otro del disfrute de la vida. Esa actitud del guerrero, y como Acatl, que también implica direccionalidad, precisión y objetividad, porque la flecha pega justamente en el objetivo. También tenemos que aprender a cultivarnos, y justamente ese cultivo está presente aquí a través de Sinteotl. Sinteotl, que encarna al maíz, y que sabemos que el maíz está ligado plenamente con el ser humano en su nacimiento y en su creación, en esta cosmovisión. Bueno, pues así como el ser humano desarrolló la tecnología para crear el maíz, para desarrollar el maíz, que los mitos nos dicen que Quetzalcóatl fue quien le otorgó al ser humano pues la capacidad y los secretos para poder precisamente cultivar esa planta. Bueno, pues así como el maíz, el ser humano cultiva el maíz, el ser humano también debe cultivarse a sí mismo. Y justamente todas esas cualidades que, como Lili dijo, podemos ocupar en cualquier momento, porque aquí lo que estamos haciendo es recordarnos a nosotros mismos nuestras fortalezas que de por sí tenemos, ¿sí? En ocasiones las mitigamos, en ocasiones las, eh, las minimizamos porque pensamos que no somos fuertes, pensamos que no somos esto, pensamos que no somos aquello. En realidad somos cualquier cosa que queramos ser. Es cosa de que nosotros nos dispongamos justamente a invocar esas fuerzas, a invocar esas cualidades para poderlas ocupar en cualquier ámbito de nuestra vida. Así que ese cultivo precisamente, Sinteotl nos habla precisamente de ese cultivarnos, de ese crecimiento, de ese desarrollo mediante la depuración, para llegar precisamente como el maíz a ser una planta frondosa y nutritiva. Sinteotl, el señor de la noche, como el tercero de los númenes que completan el día de hoy los acompañantes. Y bueno, para terminar de redondear las ideas que hoy nos detonan las imágenes, vamos a analizar rápidamente las imágenes de pronóstico, que como siempre sabemos, nos dan un excelente contexto precisamente para terminar de reflexionar y completar las lecturas. El día de hoy vemos en la parte de abajo una escena nocturna como la que vimos hace 2 Tonaltin. Estaba en la parte de arriba y en la parte de abajo. Hoy solamente la parte de abajo es la que tiene la franja de la nocturnidad ahí encima, la noche, ¿sí? Este acto, esta acción que propone esta imagen, pues es un acto que se está llevando a cabo en la noche. Y es una noche que además está siendo penetrada por el Tecpat. Es interesante cómo este Tecpat viene y parecía estarse clavando en la noche, casi a punto de salir ya de la noche, como si descendiera del cielo ese Tecpat dentro de esa oscuridad, de esa nocturnidad. Y la franja pues también nos muestra unas estrellas, unos ojos estelares que están puestos ahí, colgados de la noche para mostrarnos y enfatizar que lo que estamos viendo es el cielo nocturno, del cual descienden 2 flujos, representados por ese par de serpientes. Una la serpiente de coral y la otra una serpiente de color verde clarito, ahí la tenemos. Estos 2 flujos, que son de naturaleza evidentemente distinta, evidentemente diferente, naturalezas diversas,
pero que son complementarias y no antagónicas, porque vemos cómo descienden y en el momento de cruzarse no hay un choque, no hay un conflicto, no hay una, no hay una cuestión antagónica. Hay un cruce y armónicamente cada una toma un camino distinto, pero cada una pues tomando su propio cauce sin interrumpir una el camino de la otra. Es muy interesante porque mediante el color de este par de serpientes nos están mostrando lo que ya mencioné, que son dos flujos de naturaleza distinta, pero que se complementan. Y ambos descienden, hacen ese descenso sobre una ofrenda nocturna, que en este caso es un recipiente de material de turquesa, de jade, que contiene precisamente el alimento del maíz, como Sinteotl, el señor de la noche, que es los tamales, que son parte, sabemos, esencial de lo que compone las ofrendas y la ritualidad en el Anáhuac. En la parte de arriba vemos una escena que se repite 6 veces a lo largo de las imágenes de pronóstico, con diversas variantes, con muy ligeras variantes, pero esas variantes, por muy sutiles que sean, pues nos indican, y al estar colocados en otra coordenada, nos indican pues un mensaje también distinto. Y vemos al señor Mictlantecutli, o a un personaje que está encarnando Mictlantecutli, porque tiene todos sus atributos, el ojo estelar, precisamente con esta ceja de color azul, que es como una especie de la órbita vacía del ojo. Vemos también ahí su cabello, que también alude a la noche, su cabello que está tachonado con estrellas, su quijada descarnada, el tecpatl en la nariz, cualidades todas ellas del señor Mictlantecutli, a quien ya mencionamos hace rato, porque tenemos a uno de sus ayudantes, a uno de sus acompañantes en el numeral, es el señor Chalmecatecutli. Bueno, pues Mictlantecutli aquí está sosteniendo por los cabellos a un hombre que ha hecho prisionero. Yo siempre digo que este hombre pareciera, o más bien está danzando. Su actitud, el movimiento de su cuerpo es como si estuviera danzando, porque incluso mira hacia arriba y está mostrando el corazón. Es una danza de victoria, una danza en la que él ha sido victorioso en la batalla y ha hecho un prisionero. Y tiene su corazón ahí en la otra mano. Y bueno, pues el hombrecito al que ha hecho prisionero está atado de manos como debe de ser, porque puesto que ya él ha vencido en esa batalla y está totalmente tonado, carente totalmente de tona porque está de color blanco, el color de los huesos, el color del Mictlán. Y bueno, pues si nos imaginamos que este hombre, la fuente o la bomba que dirige el tona hacia su cuerpo ya no está más dentro de él, el corazón lo tiene ahí en la mano el otro personaje, bueno, pues podemos imaginarnos que este hombre precisamente ha sido desprovisto de su tona, ha sido desprovisto de su fuerza vital y por eso ha sido hecho prisionero y se encuentra atado de manos, imposibilitado de poder actuar. Así que tenemos dos imágenes muy interesantes, una que nos habla de dos flujos diversos, distintos, pero complementarios, que descienden durante la noche sobre esa ofrenda que ha hecho el oficiante, y en la parte de arriba, bueno, pues tenemos esta danza de victoria en la que vemos a estos dos seres, perdón, uno que ha vencido al otro, y bueno, pues el otro hombrecito está ahí atado de manos, imposibilitado de actuar, completamente dominado, completamente sometido. Es una bella armonía la que se genera entre las dos imágenes al mediar entre ellas Acatl, porque al ser esta una trecena guerrera, al contener el tonal de hoy un símbolo puramente guerrero auspiciada por un guerrero, pero también tenemos la presencia de Mictlantecutli. Entonces tenemos ahí dos imágenes muy que comparten el concepto de lo que es ser guerrero. En primer lugar, el ritual que aparece en la parte inferior, en donde vemos la ofrenda de lo más precioso, que lo acabamos de mencionar. Tenemos a Sinteotl, nada más y nada menos,
el Señor que hace posible que nos alimentemos, el alimento en general, pero de manera particular el maíz, que es el alimento, era y es el alimento más importante. Antes el alimento más importante en Semanáhuac, ahora el alimento más importante en nuestro mundo. Tenemos encima esa invocación que está teniendo una respuesta, están descendiendo dos fuerzas opuestas, que es realmente lo que nosotros necesitamos. Necesitamos ese descenso del Tona, que es la energía que nos permite entregar y crear y generar vida y generar cosas, y la otra energía, que es la energía un poco más fría, más gélida, más húmeda, que también es necesaria esa otra parte de conexión de flujo para hacer posible que todo lo que exista se dé, en este caso simplemente el maíz y Sinteotl. Necesita esos dos factores, necesita el agua, necesita el tona, necesita el sol. Todo esto ocurre en un contexto nocturno, así que podemos entender que ese descenso de esas fuerzas vitales se está dando en un contexto que tiene más que ver con el ritual, con la introspección, con el autoconocimiento, y también tenemos a Tecpatl ahí atravesando esa noche como reflejando todo eso que también nos hace referencia con Izpapalotl, a la luz nocturna, a la vida en la noche, a la nocturnidad que se puede atravesar. Ese cuchillo de pedernal que está ahí es un recuerdo y un cruce interesante hoy con Izpapalotl, y vale la pena también recordar que en esta misma trecena, como en todas las trecenas que corresponden al Cihuatlampa, pero en esta hace un énfasis muy interesante el hecho de que tenemos tres imágenes directas que nos remiten a la noche en esta trecena. La tuvimos en el Tonali 5, la tuvimos en el Tonali 9, y en el Tonali 9 la tuvimos por doble partida. Y aquí estamos llegando a uno de los tonalis finales con esta reflexión que también nos sitúa en la noche. La imagen superior no se distancia para nada del concepto, porque justamente es Mictlantecutli, un hombre disfrazado de Mictlantecutli, apersonado como Mictlantecutli, el señor del Mictlán, de esa parte oscura, de esa parte de sustrato, pero es guerrero, y además es un guerrero victorioso, un guerrero que está trayendo un prisionero, claramente en el lenguaje es prisionero en los cabellos, y el corazón en otra mano. Puede tener, como siempre, tenemos la lectura directa y puede tener diferentes significados, diferentes tipos de significado. Si nos queremos poner a pensar, por ejemplo, que ese ser que está ahí no sea necesariamente el Mictlantecutli, sino Chalmecatecutli, tenemos entonces una idea interesante, ¿no? Está llevándose a ese despojado del cuerpo, de la vida, del tona, se lo está llevando justamente hacia Mictlán, hacia el reposo. Ahí los Mictlán pueden ser muchos, puede ser el sueño, puede ser la muerte, puede haber muchas formas de tomarlo. Y por el otro también tenemos ahí la presencia del Tecpatl en ambas imágenes, que genera también una forma de conexión entre las dos, y siendo un elemento demasiado importante en esta trecena, vale la pena también incluirla como parte del mensaje, especialmente porque en uno desciende y en el otro justamente es lo que apunta, es lo que eh, hace, provoca esa mirada hacia el cielo desde el cual provino ese Tecpatl. En cuanto a la secuencia que se tuvo en la noche, en la primera noche tuvimos un Tecpatl como descenso, que fue la de Macuili, fue justamente Macuili Mazatl. Y para cuando llegamos a la coordenada que fue Chignahui Somatli, tuvimos un descenso, pero en este caso de una lanza, como el día de hoy es un ácatl. Era un ácatl, estaba representado por el ácatl. Entonces, hay toda una conexión que nos está situando justamente al principio de esta trecena, al principio de este ciclo de guerreros, nos está colocando ante una idea inicial de decir, día de ritual, pues no se puede dejar pasar, hoy no es día de chocolatito como hay otros que lo son, un tonali en el que a lo mejor puedas comerte tus tamales, beber el pulque y en la tarde enseñorarte. En este caso no, en este caso es un ritual. En este caso sí hay que acudir una vez más antes de despedir esta trecena, a la noche, a la petición por ese descenso de esa dualidad que está ahí, esa dualidad que representa la vida,
Y en la imagen superior nos están hablando de esa reflexión sobre el valor que implica ser guerrero, sobre la determinación sobre todo, y sobre pues que implica tomar acción y que puede reflejarse, si nosotros nos asumimos como dualidad principal, podemos asumir precisamente que uno de nuestros seres está tomando el control del otro. Si lo volvemos externo, pues obviamente significa también que hemos tomado el control de algo externo, que nosotros como guerreros podemos tomar el control de algo externo, o que en algunas ocasiones también, cuando no estamos lo suficientemente bien preparados y diestros, podemos ser nosotros el que se ha tomado, tanto por cualquier cosa que pueda ser exterior a nosotros puede ocurrir, ¿no? Entonces, la reflexión es excesivamente guerrera, nos pone en el primer escalón de esta triada que nos va a permitir cerrar la tercera de una manera muy guerrera, tal y como fue todo el espíritu de Itzpapalot impuesto a través de cada tonali, y que va a cobrar fuerza mañana otra vez, pero desde el puro Mictlampa, con Ocelotl, y cerrará en su propio Cihuatlampa, ¿no? Ya imagínense qué clase de cierre, nada menos que con Cuautli. Entonces, hoy, feliz transitar para todos en esas coordenadas guerreras, hay que trabajarlas, hay que reflexionarlas. Ciertamente, esta imagen de abajo yo la veo y la veo muy en equilibrio. Esos flujos que descienden y ahí sobre esa ofrenda del maíz, ¿no? Bueno, yo quiero entender que yo puedo ser ese maíz que se está cultivando, ¿no? Y que está llenándose, se está nutriendo de toda esta sabiduría que está inmersa en este Tonalpohualli, ¿no? Todas estas ideas que se van despertando, que se van detonando. Entonces quiero recibir esos flujos de energía, esa sabiduría, para que no me suceda como el hombrecito de arriba, ¿no? Que a lo mejor pienso que llegó ahí al encuentro con Chalmecatecutli con todas las emociones al borde, ¿no? A lo mejor iba muy iracundo, a lo mejor iba todo descontrolado, y entonces Chalmecatecutli agarró donde está la esencia, que es su corazón, y le dijo: a ver, momento, caballero, ¿no? Relájate. Y a lo mejor le va a inyectar un nuevo corazón más adelante, ¿no? Podemos también interpretarlo así. Yo así lo quiero ver hoy, así lo necesito, yo creo. Entonces me voy a poner el Tecpat así como viene ahí, así voy a decir, bueno, que esa sabiduría, ese poder de las ideas descienda en mí, y de verdad sea yo ese Akat fortalecido para ser ese guerrero que se atreve a elegir el equilibrio, ¿no? Hay que ciertamente vivir intensamente, pero siempre poniendo atención y tomando las mejores decisiones. Como dices, hay que actuar, pero con plena conciencia. Tenemos que recordar que la persona con la que siempre vamos a convivir, pues es con nosotros mismos. Así que, ¿qué tipo de persona queremos ser para nosotros y para los demás? Entonces les he escrito aquí el conjuro. Nejni Matlaclihuanse Acat. El guerrero que al mirar hacia adentro, guiado por Chalmecatecutli, se despierta, pone su fuerza, su potencial y equilibrio, pone su fuerza y su potencial en equilibrio. Yo soy el ser que se cultiva, fuerte, el que camina sin pretender, quien llega con humildad, entusiasmo y sabiduría a la conquista de sus metas. Yo soy un ser de Anáhuac. Excelente, muchas gracias, Lili. Gracias también, Rolando, por todas las reflexiones que, bueno, pues que nos detonan estas imágenes tan interesantes. Así que ya estamos ahí en el camino de los guerreros, que comienza hoy y continúa mañana y pasado con Ocelot y con Cuautli, esa triada de tonalis guerreros, que, bueno, pues pensemos que están colocados en esas posiciones y en esa consecución, pues de manera no fortuita. Algo nos están precisamente comunicando. Ese ordenamiento también tiene un sentido, tiene una lógica, y es que precisamente llevarnos de la mano precisamente por ese camino y por esas vías que nos propone el Tonalpohualli. Y bueno, ya mencionamos la importancia del tonali de hoy, que es el Xiutonali, el tonali que le da el nombre al año,
Y bueno, pues antes de despedirnos, me gustaría recordarles que también estamos ya muy cerca, estamos a una semana ya de iniciar nuestra segunda temporada de cursos, que vamos a estrenar 3 cursos nuevos, el curso Mictlan, Mitos 2 y Tonalpohualli 2. Y bueno, pues aquí están los datos para que se puedan, nos puedan pedir toda la información que requieren para el curso de Mictlan, que va a iniciar el próximo 20 de enero y va a ser los viernes de 7 a 9 de la noche. Un curso muy interesante en el que vamos a adentrarnos justamente a todos los aspectos y los conceptos y sobre todo las prácticas que nos pueden llevar a aprovechar de mejor manera y entenderlo a través del Tonalámatl, el mundo de los sueños. El curso Mitos 2, que va a iniciar el día 30 de febrero, perdón, de enero, otra vez 30 de febrero, tengo la obsesión con el 30 de febrero que ni siquiera existe, ¿no? Me quiero inventar una nueva línea temporal. El próximo 30 de enero, que va a suceder los lunes de 7 a 9 de la noche. Y bueno, va a estar conducida por nuestra compañera Lili. Y bueno, pues es una continuación de todos estos mitos, leyendas, historias, relatos de la tradición oral que han llegado hasta nosotros y que complementan precisamente todos los demás aspectos de la cultura y nos hacen comprender justamente no solo a la cultura, sino también al ser de Anáhuac. Y Tonalpohualli 2, que es una continuación de la primera parte, donde vimos todos los aspectos generales, matemáticos y constitutivos del Tonalama, de esta herramienta tan importante y tan poderosa para el conteo del tiempo y conocimiento del ser. Bueno, pues ahora nos vamos a adentrar en los aspectos simbólicos y mánticos de cada una de sus imágenes a través del Tonalámatl y de otros almanaques que complementan la lectura justamente del Tonalámatl. Entonces, bueno, pues están Y invitados. el curso de Mictlan, ¿no? También. Ya es que Vamos a está tener. próximo. También me gustaría recordarles mucho que tenemos una promoción que quienes se inscriban antes del día 17, sea Mictlan o sea Mitos, que son los que están próximos a comenzar, participarán en una rifa que vamos a organizar aquí en Caltona, cuyos premios, son 3 premios que vamos a entregar. Los 3 son muy bonitos e interesantes. Vamos a entregar un póster como el que tengo aquí a mis espaldas, que ustedes pueden ver aquí, el maravilloso de Tezcatlipoca. Vamos a entregar uno, va a ser uno de los premios. Otro de los premios, también interesante, una lectura por quienes hacemos el programa de Caltona, que vamos a hacer una lectura de su tonali, ¿sí? Los 3, dándonos cada uno su propio punto de visión y sobre todo las áreas en las que nos hemos centrado cada uno de nosotros, aportándoles para que ustedes conozcan más acerca del tonali en que les tocó nacer, pero de una manera mucho más individualizada, y también un kit completo con diferentes productos que nosotros tenemos aquí en Caltona, todos muy interesantes y sobre todo útiles para aprender y conocer más acerca de esta cuenta que lo cuenta todo. Así es, entonces ahí está la invitación para que se inscriban, nos escriban. Ahí está la dirección, caltonac.cecipac@gmail.com, donde nos pueden pedir todos los informes para que se unan a nosotros en estos cursos que van a estar muy interesantes. Y bueno, pues como decía Rolando, pues quienes se inscriban antes del 17 de enero a ambos cursos, pues van a participar en esa rifa, donde vamos a tener muchos premios muy interesantes para todos los que se inscriban de manera anticipada. Y bien, pues antes también de despedirnos, me gustaría invitarlos, porque el próximo jueves, justamente en el tonali final de la trecena, a través de la nueva calendárica, junto con nuestros compañeros de Toltecalmeca y Calmeca Calendárico, vamos a presentar, o más bien César Morlán, nuestro compañero y colega investigador y amigo, nos va a presentar este interesante tema que precisamente tiene que ver con el Xutonali, con lo que les comentaba hoy de la importancia del tonali de hoy, del 11 Acatl, que le da el nombre al año,
que es precisamente su comprensión de este mecanismo y de esta particularidad del Chutonali, es la clave para el desciframiento y digamos, la comprensión de todo lo que viene siendo el sistema del conteo del tiempo, que sabemos que se basa en el Tonalpohualli, pero que también se complementaba con otras dos cuentas, que es el Xihuitl y el Sempoalapohualli. La cuenta de 365 días y la cuenta de las veintenas, que no es lo mismo, son distintas. Entonces, el Xutonali es la clave para comprender eso. Y esto que hoy expliqué de manera muy escueta y muy breve, lo vamos a comentar ampliamente y con mucho detalle, precisamente este 12 de enero, en el Tonali Matlactli Huanllay Cuautli, a las 20 horas, hora de la Ciudad de México, a través del canal de La Nueva Calendárica. Y ese mismo día, por cierto, también, aprovecho para comentarlo, vamos a tener nuestro programa en Caltonac sobre el inicio de la siguiente trecena, que es la trecena Secos Cacuautli. Así que están invitados, mucha actividad, cursos y muchos programas que van a suceder próximamente. Están invitados a estar con nos, acompañarnos, y también les agradecemos mucho su atención y les agradecemos compartir a través de nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y YouTube. Pasen a suscribirse a nuestro canal, pasen a leer nuestros textos, a ver nuestras imágenes y a revisar nuestros videos. Estaremos encantados de seguir compartiendo con ustedes. Y bueno, pues si mis compañeros no tienen alguna otra cuestión final que comentar, Yo, yo yo les dejo. quiero, yo quiero hacerme una promoción de mi curso de mitos. Quiero compartirles a todos que en estudiar los mitos, no solo los mitos del Semanáhuac, sino los mitos que hay alrededor de toda la humanidad. Me gustan mucho los mitos griegos, son muy famosos y creo que esos dioses griegos siempre son así como tienen un tinte muy humano. Entonces encontré por ahí una cita que decía, ¿cuál es el mito que vives en tu día a día, ¿no? Y creo que eso ayuda mucho a potenciar los talentos que tenemos a veces guardados o que no sabemos que existen en nosotros. Entonces, el conocer los mitos nos permite ser mejores guerreros y es más, convertirnos en héroes o heroínas, ¿no? de nosotros mismos, de nuestra propia existencia. Entonces, hoy, por ejemplo, yo me identifico con el mito de Hércules cuando tiene que vencer a la Hidra. Y bueno, pues hoy con esta lectura que tuve voy a decidir, ¿no? Si sacar la espada y cortar más cabezas y que salgan más, o guardarla y actuar como un ser de Anáhuac. Entonces, fíjense qué bonito es conocer los mitos y poderlos llevar, traerlos, porque siempre están vigentes a nuestro día a día. Y bueno, pues yo también les deseo que sea un tonali grandioso el día de hoy en este transitar del reverdecimiento al asumirnos ya como guerreros, y les mando un fuerte abrazo a todos y siempre es un placer compartir. Hasta pronto. Gracias. Excelente, Tonali. Buen tonali a todos.